Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí para la segunda charla. Esta charla va a estar muy buena. Se llama Cómo presentarme en un proceso de selección y no morir en el intento, desafíos y aprendizajes. Y bueno, para esta charla tenemos a Alejandro Ochoa y Juan Lamprea. Les platico un poquito de cada uno. Alejandro es co-founder de Comunidad de Mente, psicólogo y coach certificado por la ICF con 10 años de experiencia en el área de talento humano, abordando procesos de selección y planes de onboarding, bienestar, team building, feedback, training, coaching, mentoring y transformación cultural. Demente es una comunidad orientada a desarrollar habilidades humanas y técnicas en la cuarta revolución industrial en toda Latinoamérica. Y de Julián, les cuento que es ingeniero de software, líder técnico y director de proyectos de software. Más de 11 años liderando y construyendo plataformas web, enfocado en una buena UI UX y la optimización y rendimiento desde backend hasta frontend. Entonces, tenemos los dos lados completamente. Entonces, pues creo que aquí van a recibir bastantes buenos tips. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas para que se las leamos a Alejandro y a Julián al final. Los dejo, Alejandro, Julián, adelante con su charla. Frank, muchas gracias después de esa presentación. Chicos, bienvenidos a este espacio. Espero que disfruten, que aprendan montones el día de hoy en compañía de Juli y de todo el equipo de Demente. Hoy traemos un tema bastante interesante con muchos mitos y tabús de fondo, muchas cosas que se dicen que puede que no sean tan ciertas, otras que tal vez que sí. Y hoy les traemos un montón de experiencias, de datos, de información, de nuestra experiencia, sobre todo en procesos de selección dentro de la industria de tecnología. Vamos a hablar de muchas cosas. A veces no estamos tan metidos en el cuento de entrevistas, pero sobre todo queremos que un mensaje que se lleven al final de esta hora en la que vamos a estar charlando, chicos, es que enfrentarnos a un proceso de selección nos va a enfrentar a muchos temas personales, emocionales, de conocimiento, y tenemos que estar preparados a que estos procesos de selección nos van a revolver un montón de cosas dentro de nuestra cabeza. Primer mensaje de la tarde: chicos, no hay candidato perfecto. No queremos encontrar nosotros como reclutadores el candidato perfecto. Más bien lo que queremos encontrar es cómo todos los candidatos que tenemos al frente de nosotros durante un proceso de selección logran enfrentar sus habilidades y también aquellos limitantes, o como se llama en un proceso, no debilidades o debilidades. Ese es el primer mensaje del día de hoy. Como comentó Frank, este es el equipo de Mente. Hoy solo nos acompaña Juli. Juli, este es tu Hola, espacio ¿qué para tal, que chicos? ¿Cómo presentes. están? Sí, bien, muchas gracias, Alejo. Bienvenidos todos. Qué chévere estar aquí compartiendo con ustedes. Como ya lo dijo Alberto, vamos a estar dando tips tanto desde la parte de recursos humanos como desde la parte de entrevistas técnicas, desde los dos lados que son los que ustedes normalmente se van a enfrentar. Entonces, pues, venimos a compartir conocimiento y pues obviamente conocerlos a ustedes un poco más y que pues después del evento podamos seguir en contacto. Es chévere. Súper. ¿Qué hacemos hoy en día en Demente? Nos enfocamos mucho a desarrollar habilidades técnicas. Aquí está Juli desde la parte técnica, que es nuestro experto, y desde la parte también de desarrollo de habilidades humanas, para que todas las personas que se acercan a Demente puedan encontrar un trabajo, sea porque tienen o no tienen experiencia. Entonces, bueno, ahora sí, comencemos, Juli. El espacio, creo que con una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta el día de hoy, y es que muchas compañías afortunadamente se han dado cuenta que dentro del proceso de selección lo más importante es que contratamos por actitud, porque las habilidades técnicas se pueden ir desarrollando con el tiempo. Yo siempre digo en estos espacios que es un poco más sencillo, digo que un poco porque tampoco es que sea demasiado fácil sentarme a capacitarnos en desarrollo frontend, pero es más sencillo realizar un curso para aprender una habilidad técnica que decir: hey, Juli, necesito que te capacites esta semana en lenguaje de comunicación asertiva porque tenemos debilidades, y luego de terminar un curso en una semana ya Juli es el experto en asertividad. No funciona de esa manera. El tema de habilidades humanas está muy ligado con rasgos de personalidad, y por eso a veces es un poco más complejo hacer esos cambios. Y esto es lo que hace la diferencia en un proceso de selección. ¿Qué hacemos en esa instancia de entrevista de HR, entrevista de talento humano, o la famosa entrevista con el psicólogo? Es identificar qué tanto esos rasgos de personalidad, esa actitud,
hacen match con la posición a la que estábamos buscando en este momento y sobre todo con la cultura de la compañía. Habilidades técnicas se pueden desarrollar mucho más sencillo, incluso podemos colocar un plazo de tiempo determinado, pero habilidades humanas sí se pueden transformar, pero requieren también un abordaje mucho más intensivo y sobre todo la disposición personal de hacer un cambio. Con esto abrimos este espacio, chicos, porque a veces llegan a entrevistas muchas personas que se capacitan técnicamente o tienen un montón de conocimientos técnicos, pero se olvidan que la parte personal hoy en día juega un papel importantísimo, determinante al momento de aceptar o no un candidato dentro de todo lo que tiene que ver el ciclo de procesos de selección. Esto también un poco es de la postura de HR, de talento humano. No sé, Juli, desde tu posición que también te enfrentas a entrevistas técnicas, ¿qué opinas sobre el tema? Sí, mira que en entrevistas técnicas incluso uno en medio de la conversación, en medio de hablar de la parte técnica y de código, uno también incluso va evaluando ese tipo de cosas, ese tipo de habilidades humanas. Porque, por ejemplo, la proactividad. Es una habilidad humana que mucha gente a veces la ignora, deja así, esperan simplemente que me digan qué tengo que hacer, que me digan en dónde pongo el clic, en dónde debo poner las cosas, que me digan qué funciones o qué clases debo utilizar en el código. Entonces uno espera que un candidato no solo sepa escribir código y que conteste las preguntas de los conceptos que uno pregunta, sino que adicional también tenga un poco de proactividad, de que decir, ah, mira, yo conozco esto y he escuchado sobre esta otra cosa, sobre esta otra herramienta, o que incluso llegue con preguntas y no la pregunta típica de, ah, no, de pronto más adelante miramos a ver qué pasa. No, las preguntas de, bueno, ¿y qué metodologías usan y qué plataformas y qué lenguajes de programación, qué frameworks utilizan? Eh, en el momento, por ejemplo, de entrevistas es donde usted, los candidatos, se pueden abrir más y mostrar ese interés y proactividad. Y todo eso depende de habilidades humanas. Entonces, esto es una combinación de dos cositas, tanto parte técnica como humana. Acá entra un tema muy importante que nosotros que estamos del otro lado como entrevistadores tal vez lo evidenciamos más. Juli decía ahora una palabra de llegan con preguntas típicas y eso sucede mucho en entrevistas. Nos encontramos candidatos que llegan siempre con el mismo discurso y es muy difícil que un candidato que llegue con el mismo discurso que todos se logre diferenciar o generar recordación dentro de quienes lo están entrevistando. Obviamente no sabemos qué es lo que va a decir cada candidato, solamente es muy difícil para nosotros adivinarlo, pero sí que nos encontramos candidatos que se describen hoy en todas las entrevistas exactamente igual. Todos los candidatos nos dicen, Alejo, yo soy súper responsable, comprometido, puntual, orientado a los resultados y me encanta trabajar en equipo y bajo presión. Todos dicen exactamente lo mismo. Y cuando llega la famosa pregunta de tres habilidades, tres debilidades, tres no fortalezas, siempre mencionan, soy muy perfeccionista. Entonces, de 100 candidatos que entrevistamos, casi que 100 candidatos que nos dicen el mismo discurso. ¿Por qué comenzamos este espacio hablando de la importancia de conocernos a nosotros mismos? Porque ahí está el diferencial, el factor diferencial. Contratamos por habilidades, habilidades técnicas y habilidades humanas. Hablemos de lo que somos, no nos da pena hablar de nuestros logros, en lo que creemos que somos buenos y también que no nos dé pena decir si algo no lo sabemos o de esas limitantes que tenemos en temas de personalidad o de conocimiento. De hecho, poder decir, no, esto no lo sé, pero me encantaría aprenderlo con ustedes, le da también la imagen en el espacio de entrevista al reclutador que soy un candidato con una capacidad de evaluarme, de saber que soy bueno en algo, pero que también me falta un camino para ser muy bueno en otras cosas que en este momento no domino. No sé si te ha pasado, Juli, candidatos que son perfectos en toda la hoja de vida y cuando llega a la entrevista, como decimos en Colombia, corchados. Uy, claro, ¿no? Eso se ve muchísimo. Que uno ve la hoja de vida y, wow, qué interesante. Y llegan al momento de la verdad y no, o sea, eh, puede que a veces muestren un pedazo de código y uno, uy, ve qué interesante es su código, qué bacano, qué bonito, pero llegan y, por ejemplo, algo tan básico como saber comunicar y saber expresar lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero, es fácil, es básico y muchos se corchan en cosas como esas. Entonces hay muchas cosas muy importantes, no solo el código y la parte técnica, sino comunicación, expresión,
proactividad, siempre me parece súper crítico. Ahorita, de hecho, tenemos un apartado de qué esperamos encontrar un candidato desde la parte técnica, pero acá les quiero dar un bosquejo general de qué se han encontrado ustedes en un proceso de selección. Porque a veces se demoran en llamarnos, porque tenemos tantas entrevistas, porque intervienen tantas personas y acá encontrar un poco la respuesta. Generalmente lo primero que se encuentra un candidato es una llamada telefónica muy corta que llamamos screening. Es una llamada de 5 o 10 minutitos, eh, donde simplemente el reclutador me va a hacer 3, 4, 5 preguntas claves. Temas de experiencia, si tengo, si no tengo, conocimientos. Siempre, sobre todo en tecnología, va a estar implícito una pregunta de el inglés. ¿Hablas o no hablas inglés? Podemos tener una conversación en inglés y listo. Y te van a hacer una pequeña descripción de la vacante. Luego vamos a tener una entrevista de HR o la entrevista con el psicólogo. Luego coordinamos una entrevista técnica, luego prueba técnica. A veces interviene el cliente y también hace entrevistas. También debemos representar una hoja de vida a los clientes. Esto sucede casi que la mayoría de las veces. Y finalmente hacemos una oferta. La oferta generalmente siempre va a estar al final, donde podemos determinar seniority, capacidad técnica y habilidades humanas. En el desarrollo de esas habilidades humanas definen mucho el seniority del candidato y inicia todo el proceso de onboarding. Esto es un proceso de selección general que ustedes van a encontrar, algunas más cortas, otras más extensas. Esto va a depender mucho también de las compañías. Afortunadamente, hoy dentro de la industria de IT están empezando a optar por hacer procesos de selección mucho más cortos, pero siempre vamos a tener dos instancias muy importantes. Entrevista con talento humano para determinar qué tanto match hace la persona con la posición y con la cultura, y entrevista técnica determinar que esta persona sí cumpla con los conocimientos técnicos de acuerdo al proyecto y a las necesidades específicas. Alejo, ahí te quería complementar. Esa Sí. parte de esa entrevista, chicos, tengan en cuenta que es para hacer ese match entre cultura de la compañía y a ver si la persona sí hace el match, pero también es para que ustedes evalúen si también esa cultura que les está mostrando la empresa en ese momento es parte de lo que ustedes buscan, ¿sí? Si ustedes están buscando también de pronto una empresa un poco más flexible o más bien de pronto quieren es una empresa que tenga más la parte de training y de capacitaciones o simplemente una empresa que les diga, ah, no, aquí ustedes vienen es a proponer y ver qué es, entonces les da más flexibilidad o menos, un poquito más cuadriculado el ambiente, de que si ofrece remoto o híbrido o in-house, lo que sea. Evalúen también ustedes esas mismas cosas, porque la cultura se evalúa de ambos lados, ¿vale? Totalmente de acuerdo contigo, Julio. Afortunadamente estamos en una industria donde el proceso de selección ya no es tan tradicional como era años atrás. Hoy las empresas deciden con quién quieren trabajar, pero nosotros también decidimos si queremos ser parte de esa compañía. ¿Qué recomendación, Juli, qué sugerencia le das a los chicos para poder identificar si realmente una empresa sí hace match con lo que yo espero encontrar o no? Eso va en el foco que ustedes le quieran dar a su carrera en ese momento que ustedes estén presentando. Por ejemplo, ustedes dicen, yo es que me gusta más la parte visual, soy más gráfico, me gustan más los colores, los estilos, la organización, ¿cierto? Entonces, pues obviamente puede que le estén ofreciendo un trabajo de full stack en donde se supone voy a hacer parte visual, pues gráfica, frontend y parte backend, pero cuando en la entrevista les ofrece más, no, es que mira, principalmente va a ser backend y el frontend va a ser solo por ahí, o sigo adelante, ¿cierto? Evalúen las tecnologías. A mí, por ejemplo, es que me da mucha pereza entonces hacer bases de datos y cuando me ponen a hacer SQL, no me siento bien. Evalúen qué tanto lo van a tener que hacer en su trabajo, si les gusta, si no les gusta, si les convence. eh, el tipo de tecnologías y el tipo de proyectos. A mí me gustan los proyectos de realidad virtual, realidad aumentada, 3D, computación gráfica, muy visuales, muy gráficos. Entonces voy a buscar compañías que manejen ese tipo de proyectos, ¿cierto? Hay personas que les gusta más el de la robótica, entonces pues está bien. Análisis de datos, estadística. Ese campo de estadística hay mucha gente que lo busca porque es un campo muy bonito donde se puede explorar muchísimo. Entonces, depende de lo que ustedes, el foco que ustedes le estén dando a su carrera es que ustedes deben buscar pues el match con la empresa, ¿sí? Porque hay empresas que ofrecen unas cantidad de cosas impresionantes. O sea,
qué salario remoto, qué flexibilidad laboral, que te dan un computador, que te dan todo lo que necesites, medicina prepagada, todo lo que necesites para desarrollar bien tu carrera. Pero entonces el trabajo es para hacer CRUDs todo el día o hacer solo sistemas de información que saquen información de una base de datos y muestren listados y listados y listados que tenemos que hacer mantenimiento de una aplicación ya existente. Cuando hay que hacer aplicaciones, mantenimiento de aplicaciones existentes, pues como que uno, si quiero aprender y estoy en el momento de aprender algo nuevo que yo nunca he hecho, hágale. Pero si, yo ya he hecho eso N veces, entonces pues busca otras opciones. Revisen muy bien qué quieren y qué foco le están dando en su carrera en cada momento que estén aplicando. Algo determinante, Juli, con lo que tú mencionas es también preguntar. A muchos candidatos les da pena preguntar en una entrevista, creen que eso estaba mal visto. De hecho, a veces he visto posts donde mucha gente dice, no, no pregunten al final de una entrevista porque pronto quedan mal. Y no, preguntar es lo mejor que pueden hacer al final de la entrevista, obviamente haciendo preguntas claves, no preguntas como, bueno, ¿qué me pueden contar de la empresa? ¿Qué es la empresa? Antes de yo llegar a la entrevista ya debería tener un contexto de la compañía. Pero si Ujú, llega con unas preguntas muy claves que de hecho al final les tenemos algunas recomendaciones, sí. sobre todo desde la postura de Juli, que pueden preguntar ustedes frente a un proyecto, frente a una entrevista técnica para llamar muchísimo más la atención dentro de este proceso. Vamos a hablar de algo que creerán que no sucede y sucede montones. Muchos candidatos son descartados hoy en día y a veces ni siquiera por la entrevista, por un paso previo y es por la hoja de vida. La hoja de vida llega con muchos inconvenientes, con muchos errores o a veces ni siquiera llega. Y esto hace que desde talento humano no avancemos con un candidato. ¿Qué nos encontramos? Una hoja de vida tiene unos datos básicos. Colocamos acá hoja de vida, pues una hoja de vida hecha en Canva, en PDF, en Word, en cualquier plataforma, incluso en LinkedIn, que tiene también un formato exactamente igual a una hoja de vida tradicional. ¿Qué tiene una hoja de vida? Datos de contactos básicos, nombre, ciudad, no es necesaria la dirección exacta de residencia, con tal de que ponga la ciudad, país y un correo electrónico y número celular como datos de contacto está súper bien. Un resumen de mi experiencia. Si no tengo experiencia, puedo hablar un poco de mis estudios, de mi formación y los conocimientos que he ido desarrollando durante la práctica, si se tiene, si he hecho algunos voluntariados o proyectos personales o proyectos con amigos. Habilidades, un listado muy corto de habilidades. Generalmente recomendamos entre unos 3, 5. Certificación, educación formal y no formal, que ya hemos culminado. Experiencia si la tenemos. Si no tenemos experiencia, podemos hacer lo que hablábamos ahora, de colocar proyectos personales, algo que yo haya desarrollado, mostrar mi portafolio y finalmente logros. Esto es un formato general de una hoja de vida, datos básicos. ¿Qué sucede hoy en día? Muchos candidatos fallan al momento de enviar la hoja de vida. A veces nos escriben como, hey Alejo, vi la vacante para Friend Developer, te envío mi hoja de vida y nunca adjunta el documento. Llega solamente el mail, pero no llega la hoja de vida. A veces adjuntan la hoja de vida que no es. A veces adjuntan hojas de vida con datos de contacto equivocados. O lo que más sucede es que un candidato cuando aplica y talento humano lo quiere contactar, no responde el celular o el correo electrónico. Entonces ahí se corta el proceso de selección. Obviamente el reclutador puede insistir para contactar al candidato, pero imagínense chicos que un solo reclutador tiene hoy en día un montón de posiciones, a veces incluso más de 30 posiciones, solamente una persona. Esto implica que debe seguir y seguir contactando candidatos y no detenerse tanto en la búsqueda inicial con uno solo. Juli, ¿qué te has encontrado tú en hojas de vida? ¿Qué historias tienes por Desde para contar? de la parte técnica es muy frustrante cuando veo una personas que colocan las habilidades técnicas que tienen y les ponen las barritas o los indicadores o los porcentajes. O sea, no sé cómo alguien puede llegar y definir que sabe el X, el 80, el 70% de un lenguaje o de una tecnología, de una plataforma en específico, ¿sí? Eso se lo inventan así
a la nada. Ponen barritas de que están llenando tanto un lenguaje HTML al 100, CSS un poquito menos. Dice, por Dios, o sea, hasta HTML tan básico como HTML tiene miles de cosas. Y uno ahí les pregunta, bueno, ¿saben HTML? Entonces, ¿cómo manejo un address en HTML? Y ahí quedan. Entonces, cuando veo personas con las barritas, los punticos, las estrellitas, porcentajes en las habilidades, pues uno, ya me entra desconfianza por ahí. Y dos, siempre uno va a tirar entonces a darles más duro en la prueba técnica, porque si es que realmente conocen un porcentaje de algo, es porque o saben demasiado, demasiado, y tienen claro qué sí ya han estudiado y qué parte no han estudiado y ya tienen mapeado absolutamente toda la tecnología, o simplemente están ahí poniendo algo de random porque lo vieron por ahí en internet. Entonces, pues eso es parte de lo que casi siempre llega y uno por ese lado, uno desde la parte técnica uno empieza a hablar y decir, este ni para qué lo entrevistamos. Hay gente que llega y pone todas las barritas casi en alto y uno, avanzaditos pues, y después a la hora de preguntarles, no, es eso corchan por ahí. Bueno, y ahí llega un tema súper importante y es que la honestidad en el éxito en proceso de selección tiene muchísimo peso. Nos encontramos candidatos que en habilidades colocan un listado enorme de lenguajes de programación, de herramientas de trabajo, más de 10, más de 15, y todas, como dice Julio, en un nivel de desarrollo súper alto. Y eso en un inicio a veces genera desconfianza, genera como una alerta de realmente esta persona es experta en todo, o es experta en unas y en otras no. Así que la recomendación es, seamos honestos en qué soy bueno y hablemos sobre esas habilidades. Colocar en exceso puede que me empiecen a preguntar cosas en la entrevista para las que yo ni siquiera esté preparado, listo. Entonces seamos muy honestos desde un inicio. Algo que también nos encontramos son hojas de vida muy extensas, demasiado extensas. Hay hojas de vida con 14 eras y hojas de vida con 32, 40 páginas, que es un montón. Una buena hoja de vida con datos básicos puede ir entre 1 a 2 páginas. Eso está bastante bien. Sí, máximo 2, sí. Máximo 2. ¿Dónde se extienden más los candidatos? En el resumen, en el profile, nos cuentan una historia extensa y a veces hacen uso del cliché. Por ejemplo, hola, soy Alejandro Ochoa, psicólogo organizacional, proactivo, responsable, comprometido. Me encanta trabajar bajo presión. Incluso medir esas habilidades leyendo una hoja de vida es muy complejo. Eso se revisa mucho en entrevistas por competencias o incluso hay compañías que aplican test de personalidad para medir un poco ese tipo de habilidades mal llamadas blandas o más bien habilidades humanas. Entonces tratemos de ser súper concisos. Si vamos a hablar de habilidades, tratemos de hablar de una habilidad clave de la que yo pueda hablar durante toda la entrevista. Ese resumen puede ser 3 lineecitas aproximadamente, donde hable de mi profesión, si tengo años de experiencia, y un poco de las habilidades y conocimientos. Listo. Hay otros chicos que adicional adjuntan un montón de documentos. IT, certificaciones de todos los cursos que han hecho, y esto hace que la hoja de vida sea muy extensa. Estos documentos solo se piden luego de la oferta cuando talento humano nos contacta y nos dice, Juli, queremos trabajar contigo, por favor envíame estos documentos. Por el contrario, no es necesario enviar ningún documento durante la hoja de vida. Las hojas de vida se pueden cargar, de hecho, en LinkedIn, y mucho cuidado con los documentos que adjunten, porque recordemos que sigue siendo una plataforma a la que mucha gente tiene acceso. Si colocamos nuestro ID, diplomas, pues va a ser documentos que estén prácticamente de dominio público y no es ideal. Fotos es un tema discutible dentro de las entrevistas. Desde nuestra perspectiva, un candidato no se descarta ni se contrata por foto. Esto queda más bien al gusto de cada quien. Lo único recomendable es que si vamos a subir una foto a la hoja de vida, pues que sea una hoja de vida profesional, de inicio a fin. Una hoja de vida donde el protagonista sea yo y nadie más. Una foto netamente profesional. Sí, mira que en esa parte del resumen del profile, porfa,
pongan, pues bueno, lo que hacen, ¿sí? Y no se vayan a extender en micro detalle, por ejemplo, que a veces colocan los skills y entonces ponen HTML, CSS, JavaScript ES5, JavaScript ES6, Node.js, todos los lenguajes ahí los meten ahí porque he visto que en el mismo resumen de una vez van poniendo eso, entonces pues no es necesario. Incluso muchas veces lo que uno ve es que aprendan a ser concretos, o sea, desarrollo web. En desarrollo web uno asume que entiende ya de JavaScript, HTML y CSS. Ah, plataformas nativas. Entonces ha desarrollado un móvil nativo, Android y iOS, ¿cierto? No es necesario hasta llegar al punto de especificarla una por una. Si ya lo quieren resaltar es porque si yo estoy aplicando para una vacante de backend, entonces resalten. Ah, si yo he utilizado Golang, Node.js, TDD. Ah, o estoy aplicando para una de frontend, entonces resalten un poquitico más. Eh, Bootstrap, Tailwind, React y TypeScript, ¿sí? Pero entonces no pongan un montón, a menos que, bueno, sea un full stack, pero si van a poner full stack es desarrollo web, arquitectura de software, que ya entiende uno que entonces es backend, desarrollo web es frontend, entonces ya no es necesario poner una por una, ¿sí? Y en la experiencia, ustedes en la experiencia pueden describir los proyectos o los trabajos que han realizado y ahí en eso pueden decir, ah, mira, este se desarrolló utilizando Tailwind, utilizando tal framework en específico, entonces no necesitan en la zona de habilidades regarse con todo el listado de habilidades y definir si esta habilidad, si Tailwind es alto, medio, bajo, pues no es necesario. Pues porque en el proyecto ya mostraron que si utilizaron Tailwind, utilizaron React, utilizaron Vue, Svelte o cualquier tecnología. Entonces, de esa manera pueden ir organizando los contenidos y no regarse solo en el resume o un listado de skills gigante y colocándole Gigante. alto, medio, bajo y porcentajes, nada de eso. De hecho, Juli, con eso que tú mencionas, algo muy importante para decirle a todas las personas que están acá conectadas es que una muy buena hoja de vida ayuda también a la entrevistadora a conducir y organizar una muy buena entrevista. Se está muy bien organizar la información de los proyectos que ha liderado, los proyectos que ha estado, con las tecnologías, habilidades muy puntuales y un pequeño resumen ayuda también para que el entrevistador organice muy bien esa entrevista y no llegue sin conocimientos, sin saber qué preguntar, porque hay una hoja de vida muy compleja y muy difícil de entender, que a veces nos encontramos mucho con esos perfiles tan complejos de entender en una hoja de vida que llegamos a una entrevista sin saber por dónde iniciar. Entonces tratemos de que la hoja de vida sea bastante clara y muy puntual. Hay un dicho que aplica mucho para los procesos de búsqueda de empleo y es menos es más. Seamos muy concretos, muy puntuales y no extendernos. Finalmente, para eso la entrevista. La entrevista es el lugar donde ya profundizamos con la información que no está dentro de la hoja de vida. Correcto. Vuelve un momentico ahí, faltó comentar la parte de experiencia, Alejo. Mira que en la parte de experiencia es una pregunta muy típica que nos llegan y es, bueno, y si yo nunca he trabajado en otra empresa, ¿yo qué coloco de experiencia? Y entonces ahí siempre les digo lo mismo. La experiencia no tiene que ver con si han tenido un contrato o no. Una cosa es muy independiente de la otra. La experiencia es ustedes qué tecnologías han manejado, ¿sí? Ya sea porque trabajaron en otra empresa y utilizaron X tecnología y tuvieron que hacer X proyectos, o porque los hicieron de manera personal, porque obviamente pasaron 2, 3, 4 años estudiando una carrera, un técnico, lo que sea, y cuando estuvieran estudiando, pues obviamente crearon proyectos, tuvieron que haber creado proyectos, eh, una plataforma de inicio de sesión, un sistema de control de usuarios, control de permisos, una base de datos, tuvieron que haber creado proyectos y eso en experiencia se puede poner, o sea, no les van a decir, es que este proyecto usted lo hizo y usted no estaba contratado. No, o sea, la experiencia no se evalúa si fue contratado por empresa, sino que se evalúa es qué tecnologías ha hecho. Incluso, por ejemplo, muchas personas hacen lo siguiente, voy a aplicar como frontend, entonces se buscan diseños en internet, eh, de esas páginas de diseñadores, en donde muestran todo un diseño, lo convierten y lo programan y lo construyen y lo publican en sus propias páginas de portafolios, GitHub o alguna otra plataforma y entonces en experiencia muestran esos proyectos, ¿sí? Muestran, vea, en este proyecto se trabajó esto y esto, era una base de datos que muestra esta información, tiene un sistema de seguridad utilizando llaves SSH y listo. Ponen la descripción de su proyecto y eso muestra experiencia, no esperen a que sea una experiencia por empresa,
¿vale? Juli, por acá tenemos una pregunta muy importante de algo que tú mencionabas, que no es tan objetivo colocar, no sé, estrellitas, una barrita para decir si soy experto, intermedio, básico en un conocimiento. Nos hacen esa Ujú. pregunta, entonces es recomendable colocar más bien conocimiento básico, intermedio o avanzado en algo específico. Uf, es que esa es un arma de doble filo. Yo no los pondría. Yo en mis hojas de vida jamás cuando he presentado, nunca lo he puesto. Y la verdad, cuando los veo que llegan candidatos con eso, es un arma de doble filo. Cuando dicen, sobre todo cuando dicen que tal plataforma es avanzada. Porque si es avanzada, uno tira durísimo. Yo lo que normalmente siempre les recomiendo es, pues no le pongan un nivel a esa habilidad. O sea, ya saben eh, Tailwind, ya saben Vue, saben Svelte, saben PHP, saben Node, pónganlo ahí. Y en la experiencia pueden decir, aquí utilicé Node para esto y esto y esto y esto, o sí, en la experiencia con los proyectos o con las otras empresas, pongan en qué han utilizado esas tecnologías. A uno le causa mucho más interés ver en dónde la han utilizado y en qué proyecto la usaron, a ver si es bajo, medio, alto. La verdad, eso se soluciona más bien es ya en el momento de la entrevista. Si ustedes ponen ahí de una vez bajo, medio, alto, ya se están tirando bajito de que pronto ni siquiera los van a llamar a la entrevista técnica. Entonces pongan ahí, yo ya sé, React con Redux, listo. Ya cuando uno está en la entrevista técnica, uno evalúa, bueno, ¿qué tanto nivel de Redux tenemos? Entonces, pues, puede uno evaluar. Pero en la hoja de vida no es necesario. Van gustos, pero no es necesario. Sabes que pasa mucho lo que tú acabas de decir, Juli, cuando estamos evaluando conocimientos. Hay gente que coloca, sobre todo en el nivel de inglés, no se tienen mucha confianza y se coloca en inglés básico o intermedio menos, como que colocan un menos ahí. Y cuando hacen el proceso, realmente son personas que tienen un muy buen inglés, pero que no se sienten seguras. O al contrario, hay personas que se colocan en un B2, un B2, B2 Plus, y cuando se entrevistan están en un nivel preintermedio donde se les dificulta muchísimo la parte conversacional. La sugerencia, como le dice Juli, si ustedes consideran que tienen conocimiento, es mejor colocar solo la habilidad y ya durante todo el proceso también hay herramientas de evaluación, a veces prueba técnica o la entrevista técnica, donde eso se va a medir de alguna manera mucho más objetiva. Sí, mira que incluso nos preguntan por ahí también qué pasa si el preguntador entonces pregunta qué nivel de JavaScript tienes. Normalmente depende de quién hace la pregunta. Viene de recursos humanos, le puedes decir, bueno, llevo 2 o 3 años de experiencia, ¿sí? Se asume que ya es un nivel intermedio, ¿sí? Díganle solo así, porque si ya es un nivel técnico, ya estés en la entrevista técnica, por seguro no les van a preguntar qué nivel puntual tienen de un lenguaje, sino más bien las cosas puntuales que se necesita en la compañía. Entonces no se preocupen por esa parte del nivel que la verdad no es que afecte mucho. Bueno, aquí son unos tips, chicos, que en el tema de LinkedIn, conseguir trabajo en LinkedIn es muy sencillo. Simplemente es saberlo manejar. No funciona solo con construir un perfil de LinkedIn y ya por arte de magia nos llegó una oferta de trabajo. Yo siempre digo, cuando creamos un perfil de LinkedIn debemos de darle bastante cariño. Hay que saberlo administrar, construir posts. No solamente LinkedIn está para buscar empleos, hay mucha gente que la utiliza para compartir conocimiento, sea de otras personas o sea porque les gusta construir artículos propios. Esto les ayuda a empezar a generar mayores interacciones dentro de la plataforma. Algo importante, crear networking funciona incluso mucho más que el enviar hojas de vida. Esos famosos referidos o programas de referidos que tienen las empresas funciona demasiado bien. Tratar de hacer conocidos o amigos dentro de la industria de tecnología va a abrir las posibilidades de encontrar muchísimo más trabajo de la que ustedes creen. Por el LinkedIn es una red de contactos. Aprovechen todos esos amigos que tienen dentro de LinkedIn para que de alguna manera les pueda llegar una oferta y su hoja de vida sea compartida a los líderes de talento humano o a los reclutadores para iniciar un proceso de selección. Esa es una recomendación gigante que las podemos hacer. Networking es la mejor manera hoy en día de encontrar trabajo, al menos dentro de la industria de tecnología. Sino que lo diga Juli. Uf, 200 ofertas de trabajo en promedio a la semana, así que sí, es muy útil. Es cierto.
Habilidades, Julito, ahorita nos hablabas de ciertas habilidades que esperas encontrar en un candidato. Acá tenemos un listado de algunas, pero ya tú desde la entrevista técnica, que tienes también el panorama de un proyecto, que estás en contacto con un cliente, ¿qué esperarías encontrar durante una entrevista? La crítica, comunicación. Está de primeras y es súper crítica porque muchas personas, a veces uno les pregunta en la entrevista técnica directamente, muestre un pedazo de código que usted ya ha escrito y explíqueme y ni siquiera lo saben explicar lo que están viendo ahí mismito. Entonces, eh, puede ser por nervios o qué, no sé, hay que repetirlo y repetirlo hasta que lo puedan explicar y comunicarse, porque es el día a día del trabajo. Ustedes van a estar construyendo código, pero no es para ustedes, es para que alguien más use las plataformas o los resultados del trabajo que ustedes están realizando. Entonces, la comunicación es importante, eh, la autogestión para saber administrar bien sus tiempos, sus asignaciones, todo. La flexibilidad en este mundo ágil y con más que hoy día se está moviendo demasiado lo del agilismo y las metodologías de Scrum, Kanban, XP y demás, etcétera. La flexibilidad es súper importante. Pensamiento crítico, obviamente, para aceptar las cosas que les ponen las asignaciones. Inteligencia emocional para que no se tomen todo personal. A veces hay cosas que pasan porque el código tiene un problema o porque hay problemas del proyecto como tal y se asustan creyendo que es que el jefe le está regañando algo personal, ¿no? Proyectos pasan. Y una que me gusta mucho es la parte autodidacta. Las personas que logran desarrollar bastante esa habilidad van a subir muchísimo en su carrera profesional, porque es que la parte autodidacta es no depender yo siempre de que un profesor me esté a mí diciendo, este es el camino, estudia esto, estudia esto, estudia esto, ¿sí? Y que me tengan un pensum académico en donde me digan cuáles son todas las cositas, porque es que eso no es ser autodidacta, eso es simplemente seguir una guía. Ser autodidacta es saber de decir, yo veo aquí que tengo una documentación, que existe estas tecnologías y yo empiezo a leerlas y empiezo a conectar esta tecnología con esta otra tecnología y empiezo a aprender por mí mismo y empiezo a salir de eh, una bucle que hay mucha gente que está pegada en eso y es hacer curso tras curso tras curso con profesor, con profesor, con profesor, pero no logran ya soltarse y sin profesor poder empezar a aprender nuevas tecnologías. Esa parte es súper importante. Proactividad, obviamente, que se muevan, que se vea que las personas sí están haciendo la tarea, que están haciendo el esfuerzo de, me va a presentar una entrevista técnica, yo sé que hacen eh, gráficos de representación de reportes porque es una empresa de reporting, de data, de análisis de datos, entonces pues llego a preguntar de unas cosas relacionadas, no esperen al final a ver qué pasa, qué le dicen, sean muy proactivos, eso es muy importante. Para mí son las importantes. Y la autenticidad, pues que dijo Alejo ahorita, no lleguen con la misma carreta repetida de todo el mundo, que eso suele pasar mucho. Sí, yo creo que muchos buscan en Google qué decir en una entrevista y llegan ya con el libreto así súper organizado. Yo le agregaría dos, Juli. Una está muy relacionada con lo que tú hablas de inteligencia emocional y es estar abierto al feedback y no tomarnos las cosas personales. Siempre nos Ujú, vamos a encontrar con feedback muy positivo y eso nos encanta, pero también en otros momentos nos van a tener que decir que algo no está funcionando bien y que tienen que mejorar. Y no tomarnos eso personal. Simplemente es una oportunidad de mejora. Y hoy en día eso se busca hacer muchísimo. Y si ustedes no les dan feedback dentro de su lugar de trabajo, también exíjalo, que el feedback, así como una retrospectiva, si lo vemos desde las posturas ágiles, es la mejor manera para mejorar, la ujú. mejora continua. Y otra, no sé tú qué opinas de esto, a mí me costó mucho aprenderlo y lo aprendí a sangre, sudor, lágrimas, y es aprender a decir que no. Queremos quedar bien, queremos hacer todo y al final nos sobrecargamos, nos estresamos y trabajamos en horarios exageradamente largos, pero porque nos da pena decir que no. O pensamos que si decimos que no, mi líder o mi equipo se va a enojar. Uy, sí, qué risa eso porque veo personas de 8 años de trabajo, 5 años de experiencia y, o sea, ya que tienen un montón de años de experiencia y todavía no son capaces de decir que no. Todavía les ponen algo y, ay, sí, yo miro a ver cómo me organizo, cómo hago Tetris con mis tareas y reacomodan todo solo por decir que sí, sin darse cuenta que se están encartando más, poniendo más, sobreexigiendo más y pues van a terminar trabajando en horas extras sin motivo alguno. O sea, organícense mucho y aprendan a decir, no es que esta no alcanzo porque si la pongo,
me tengo que sacar otra. Entonces quito esa tarea. O no, no puedo y no puedo hacerte favores porque ya la tengo full planeado, a menos que tenga más prioridad, pero aprendan a gestionar esas cosas. Algo también que se valora mucho, Juli, lo notamos desde la entrevista, y es que ustedes se van a encontrar mucho con una famosa pregunta que de hecho ahorita la hablábamos, y es, cuéntame de tus habilidades y fortalezas y habilidades. Típica pregunta de entrevista. Hay mucha gente que dice, no, Alejo, no sabría qué decirte, yo creo que todo está bien, en este momento no tengo una debilidad en mente, o es más fácil que le pregunten a un amigo, a un familiar, porque es más difícil hablar de uno. Y ahí, ojo chicos, más que un listado de debilidades, lo que queremos encontrar es que somos un candidato abierto al feedback, que sabemos que somos buenos en algo, pero que también tenemos límites en otras cosas. A eso está más orientada la pregunta que escuchar un montón de listados de fortalezas y no fortalezas. Entonces es muy importante también ser muy honestos con nosotros mismos. Y si tenemos debilidades identificadas, acompañémosla con una acción de mejora. Un ejemplo, yo, Alejo, considero que una habilidad es que me gusta tomar decisiones muy pronto y esto me puede llevar a cometer errores. Por eso lo que procuro hacer es siempre tomar decisiones en equipo. Estoy hablando de una habilidad, pero también estoy mostrando cómo la estoy trabajando. Y lo que les decía, tratemos de salirnos del cliché. Ya perfeccionista, todos lo dicen en la entrevista, busquemos debilidades y habilidades que realmente están relacionadas con nuestros rasgos de personalidad. Inglés, Juli, ¿qué piensas tú hoy de esta competencia tan amada pero tan temida por muchos? Sí o sí, o sea, es algo que muchos les da susto, les da como cosita, pero sin inglés no hay futuro, básicamente. O sea, tienen que, así sea básico, o sea, miren que no tienen que ser nativos pros y irse a vivir una cantidad de años en Estados Unidos para poder presentar las entrevistas, ¿sí? O sea, esto es algo que sí o sí se necesita, pero tampoco le pongan el super tabú y que tiene que ser perfecto, ¿sí? Porque pues uno no va a necesitar un montón de cosas. Uno durante el día a día laboral con los jefes cuando les lleguen a hablar en inglés no le van a preguntar que qué tal el clima, qué hizo el fin de semana. Nada, van a hacer cosas muy normalitas, ¿sí? Entonces, pues háganle sin miedo, pero háganlo, ejerciten el inglés, practiquen el inglés, que es muy importante. ¿Tú qué piensas, Juli, con el tema del inglés? Por ahí tenemos una pregunta de alguien que nos dice, bueno, entonces el inglés en la hoja de vida tampoco lo clasifico como intermedio, básico, avanzado. ¿Cómo lo explico durante un proceso de selección? ¿Cómo lo explicas? Yo sí podría decir, bueno, llevo tantos años en esto y pues aprendiendo inglés y ya y puedo sostener una conversación. Díganle que ustedes pueden sostener una conversación, porque en ese momento se las van a preguntar, les van a hacer preguntas y si ustedes son capaces de sostener una conversación de preguntas básicas como las que ven acá, muy seguramente con eso va a ser suficiente. Si ya les preguntan el nivel exactico, pues si quieren pónganse con confianza, nunca se pongan bajo, medio, intermedio, menos, no, pongan con confianza, intermedio avanzado, ¿sí? Cosa que ya sea el evaluador el que defina, uy, no, no es avanzado, pero sí está intermedio, pero háganle con confianza. Y hay algo muy cierto que dice Juli, y con esto se ha creado como un tabú, de que nosotros queremos escuchar al candidato hablando como un australiano, como un inglés, con el acento súper nativo, y no es cierto. Chicos, si ustedes pueden entender la idea de un cliente y se pueden dar a entender, es suficiente en un proceso de selección. No necesitamos que ustedes suenen nativos, el cliente no lo necesita. Los clientes generalmente son muy conscientes que somos latinos y saben que nuestro acento es latino. De hecho, una vez alguien me dijo en Estados Unidos que qué bonito el acento de nosotros porque somos latinos y que esa es nuestra esencia. Ni siquiera haríamos de cambiarla porque eso representa lo que somos. Entonces no nos dé pena hablar y sonar latinos porque somos latinos. No podemos sonar de otra manera porque aquí nacimos. Entonces esos son algunos de los tabús. Para la entrevista en inglés, siempre recomiendo que si es bueno prepararnos para posibles preguntas. Hay preguntas que ya en español son difíciles de responder, entonces podemos buscar en YouTube, hay muchas simulacros de entrevistas y cómo nos podemos preparar para un discurso mucho más
elaborado, porque sabemos que en una entrevista no nos van a preguntar cosas básicas de cuál es mi nombre y cuántos años tienes, sino que nos van a hacer preguntas más complejas que sí requieren mayor elaboración. Entonces podemos prepararnos un poco, no para tener ya una estructura súper definida, sino para ir practicando mucho más el idioma. ¿Qué piensas, Juli? Si yo no domino el idioma, igual hago mi LinkedIn y mi hoja de vida en inglés o la dejamos en español. Si lo sabes por lo menos leer y escribir, de one. Va y pones tu hoja de vida y pones tu LinkedIn en inglés. Eso demuestra que por lo menos si te voy a escribir por el email o por chat, voy a poder tener una conversación con vos, ya sea por chat, que me puedes contestar ahí en tiempo real en inglés, ¿sí? Si lo puedes dominar y escribir. Si aún ni siquiera llegas a ese punto, pues mejor evitar y ponerlo solo en español. Pero llegar a ese punto es más cuestión de práctica, ¿sí? La parte del listening y la parte del speaking sí, obviamente es más compleja, ¿sí? Pero pues con que puedan sobrevivir un poquitico y además las empresas hoy día tienen muchos planes de práctica, de aprendizaje en el inglés, entonces pues ahí ya pueden practicar el resto. Llegamos, creo que una de las partes más importantes de este espacio, Juli, es cómo me preparo, no a la entrevista en talento humano, sino a la entrevista técnica, un espacio donde ya van a medir mucho más mis conocimientos. La entrevista en talento humano no es que sea general, pero sea estar más orientada a habilidades humanas y un poco sobre experiencia y conocimientos, pero ya la entrevista técnica es donde van a validar si todo lo que yo dije en la entrevista con talento humano, pues realmente es cierto o no. Listo, sí, eso es muy cierto. Acá es donde ya como que eh, vamos a ver qué tanto de lo que pusieron ahí es verdad. Y cuando uno ya empieza a evaluar esa lista de habilidades que pusieron y para qué se están presentando. Entonces, para mí lo más importante de la entrevista técnica es la preparación previa a la entrevista técnica, porque durante la entrevista dura 1 hora, 2 horas máximo, normalmente, ¿sí? Pero obviamente la presentación se les va a ir mucho más tiempo prepararse para la entrevista técnica. Entonces, ¿qué es lo primero? Que preparen todo su stack preferido para la entrevista. Al stack me refiero a todo el conjunto de herramientas que vayan a necesitar para que su entrevista salga de manera adecuada. ¿Sí? Si estamos aplicando para backend, entonces yo debo tener algún lenguaje de backend y alguna plataforma para pruebas de backend como Postman o algo así, lista para que funcione ya en mi computador, funcione todo en caso de que me pregunten cualquier cosa, yo pueda demostrar ese conocimiento. Si estoy para frontend, entonces debo tener también un HTML ya lístico para tirar código ahí y un servidor web para mostrarlo en la web ahí en un navegador abierto de que sí realmente conozco de frontend y lo puedo mostrar funcionando. Entonces, preparen todas las herramientas necesarias que lleguen a necesitar para su, pues para el rol al cual están aplicando. Eso a veces tarda un poco de tiempo porque uno a veces, yo necesito organizar en este computador, probar que los comandos estén bien, a veces de pronto llegan updates y de pronto nos dañan los comandos, entonces no se confíen que porque yo hace un mes tenía instalado la base de datos, pues entonces ahí debe estar funcionando todavía, ¿no? El día antes de la entrevista prueben nuevamente la base de datos, si está funcionando, hay que prenderla, apagar la mano, revisen todo porque a veces, verdad, los updates de los computadores dañan y en el momento de la entrevista no pueden decir, ay, es que mi computador se actualizó anoche y no me di cuenta. Pues mal, ¿cierto? Hay que llegar muy preparados. Preparen también un pedazo de código para mostrar. Esta es muy importante porque una vez sí le gusta, de evaluador técnico, uno le gusta ver pedazos de código. Yo sé que obviamente uno no puede llegar y decirle, muéstrame un proyecto completo, pues porque obviamente existen cláusulas de confidencialidad y esas cosas, pero existen pedazos de código que son, o sea, ustedes me están escribiendo un pedazo de código y ustedes pueden mostrar un pedazo de código, entonces prepárenlo desde el día antes. ¿Cuál es el pedazo de código que yo digo, uff, mira, esto me quedó bonito porque yo lo separé así, 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 en 3 funciones y estas 3 se conectan de esta manera? Lo más bonito que tengan para mostrarlo, que puedan decir, vea, mira, esto es el código como a mí me gusta escribirlo, ¿sí? Y que lo puedan expresar y explicar. Van a decir, mira, este código está haciendo esto, que tengo una función recursiva que llama aquí y esto es ese resultado que lo puedan mostrar bien. Entonces, algo con lo que ustedes se sientan en confianza, ¿sí? Tengan también preparado, por si acaso, un proyecto completo y que funcione. Así sea un proyecto pequeñito, pero tengan un proyecto que funcione en su computador. Porque de la parte de la entrevista técnica, también a uno le gusta preguntar, bueno, muéstrame esto y esto y esto, porque vos dices aquí en tu hoja de vida que tienes
proyectos que utilizan estas tecnologías. Un proyecto donde integres Tailwind, TypeScript y React. Muéstrame pues. Entonces, si tienen un proyecto que ya les pueda funcionar y que lo puedan poner a correr, muchísimo mejor porque eso les va a ahorrar tiempo y les va a ayudar a sentirse más cómodos en el momento de la entrevista, ¿sí? Anoten todos sus proyectos favoritos y los retos. Es alguna de las preguntas técnicas que a uno siempre le gusta. Me gusta de saber, bueno, ¿cuál es su proyecto favorito y por qué? ¿Qué lenguaje fue el más chévere? ¿Qué framework es el que más le gusta, con el cual se siente mejor, con el cual se desempeña mejor? Eh, ¿Y cuáles son los retos que ha solucionado? ¿Qué retos ha tenido? ¿Qué cositas complicadas ha hecho? Eh, Porque a uno le gusta preguntar, bueno, de pronto, nosotros vamos a utilizar hojas de estilo. ¿Con qué framework te gusta? Es Tailwind. Ah, bueno, listo. Me gusta Tailwind, entonces listo. Entonces, ¿cómo haces un apply en Tailwind? Ah, no, que me gustaba Bootstrap. Entonces, bueno, muéstrame cómo utilizas la rejilla de Bootstrap, en dónde la estás utilizando. Entonces, de acuerdo a lo que llegue la persona y con lo que diga que es su favorito, pues uno le puede hacer preguntas más interesantes, más a profundidad, ¿sí? Eso es súper importante. Hacer su trabajo respecto a la compañía. Si yo soy una compañía que realizo proyectos de computación gráfica, espero que hayan averiguado, es que la empresa hace esas cosas, que la empresa se enfoca en proyectos web. Entonces, lleguen con preguntas de, bueno, ¿y qué framework 3D utilizan para ustedes para pintar los proyectos de computación gráfica? ¿Sí? O preguntar directamente. Mejor si preguntan, ¿y ustedes utilizan 3JS o utilizan Babylon o qué? ¿Cierto? Significa que por lo menos hicieron la tarea de averiguar qué frameworks existen, así sea que la empresa no utilice esos frameworks, pero hicieron la tarea de averiguar sobre qué hace la empresa, sobre qué tipo de tecnologías podría llegar a estar utilizando. Entonces, eso es muy importante, que se muestre que sí hay interés, ¿sí? Y anoten todo lo que quieran mencionar durante la entrevista. ¿Por qué? Porque a veces a un entrevistador también se le puede saltar una habilidad de pronto que ustedes tengan y ganan, y yo quiero resaltar eh, cierta tecnología en específico porque, o cierta forma de trabajar en específico las tecnologías porque pues, me gusta, independiente del lenguaje, por ejemplo, a mí me gusta siempre utilizar lenguajes tipados eh, y utilizo TypeScript, Java, C Sharp, digan ese tipo de cositas, ¿sí? Que puede que el entrevistador simplemente se le olvide porque el entrevistador puede estar enfocado en solo una plataforma en específico, entonces pues bueno, ahí pueden dejarlo todo anotadito. Algo súper importante también, Juli, para mencionar, es la importancia de estar preparados a tener una videollamada. La única manera para conectarnos durante una entrevista online es mínimamente teniendo la cámara encendida y un buen lugar para mantener la conversación. Es muy posible que tengamos problemas con el internet, que se caiga la llamada, que si tengo familia aparezca mi niña de fondo, eso es normal, pero sí que demostremos durante el espacio de entrevista que yo también estoy preparado para tener conversaciones con mi equipo y con mi cliente y para esto es importante las herramientas de trabajo. Ujú. Listo. También esta parte es importante. No les dé miedo buscar en Google y en la parte de la entrevista, ¿sí? Nosotros los entrevistadores técnicos no evaluamos si la persona se sabe de memoria, bueno, en Google a veces sí, pero no sabemos, no evaluamos si se sabe de memoria el algoritmo específico para organizar los arrays de manera ascendente o descendente y cómo se implementa por dentro. No, a mí me interesa si sabe organizar un array, sí. Entonces, muchas personas me dicen, ¿puedo buscar en Google? Bacanísimo ese momento, porque buscan en Google y yo sé que en Google no va a estar todo tal cual. Van y miran y si son capaces de entrar, buscar una pregunta, solucionar, copiar y decir, vea, este pedacito de código y esto es lo que yo necesito puntual para mi solución, háganlo. Y sobre todo en el momento en que estén ahí haciéndolo, vayan explicándolo, no se queden así como en silencio, como que, déjame, yo busco en Google se quedan en silencio. No, no hagan eso. Necesito buscar en Google porque necesito hacer esto, necesito la forma de comunicarme con tal framework, comunicar o integrar tal cosa, pero vayan explicando el por qué van a buscar en Google y esas cosas. Ustedes lo pueden hacer sin miedo, pues. Eh, Ahora, Juli, algo que tú nos habías comentado, súper importante, luego en la entrevista, ¿cómo cerramos nosotros como candidatos esa entrevista? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué no debería de preguntar? En estos 5 minutitos que nos quedan. ¿Qué deberíamos preguntar y qué no? Importante preguntar por la cultura de la compañía. Eh, Recuerden que esta es una evaluación de ambos lados. Entonces ya les hemos dicho,
pregunten por la cultura de la compañía también, para saber si hay match, si a ustedes les interesa, si el tipo de metodologías que utilizan en la compañía les interesa a ustedes. Pregunten también por habilidades de oportunidades de desarrollo profesional, ¿sí? Bueno, ¿yo cómo hago para expandir mi carrera? Quiero crecer, quiero continuar estudiando, ¿qué ofrecen? Si tienen cursos, convenios, algunas de esas cositas. Pregunten también, dejen las cosas claras respecto a, por ejemplo, horarios. Ah, es que la compañía es de Estados Unidos, pero yo soy de Venezuela, entonces mis festivos de acá, mis holidays son diferentes. ¿Cómo los vamos a manejar? Déjenlos claros de una vez, no asuman que, pues, porque estoy en Venezuela, entonces asumen mis festivos venezolanos, ¿no? O de Colombia, ¿no? Pues pregúntenlo por cada uno. Pregunten también incluso hasta las cosas del equipo de cómputo. Si les van a dar equipo de cómputo, si no, entonces yo qué debo preparar en mi equipo, porque pues, para estar preparados. Si sí les van a dar equipo de cómputo, qué deben esperar y qué pueden instalar en ese equipo de cómputo. ¿Sí? Y todas las posibles metodologías que puedan llegar a tener en la compañía. Son cosas importantes para preguntar. Y cosas que no deberían preguntar es que únicamente, por ejemplo, bueno, y solo hablamos del sueldo y cuánto me pagan, y mi único interés es cuánto me pagan. O si estoy aplicando para un rol de frontend y llegar de una vez a preguntar, ¿y me puedo pasar a backend? Pues hay preguntitas que como que no cuadran, ¿sí? Como por ejemplo, ¿es obligatorio hacer la prueba? No, ¿para qué? ¿Sí? Entonces eviten preguntitas como incómodas eh, y pues más bien las que sí demuestren como más interés en la compañía, que con eso van a obtener como un mejor enfoque. Total, Juli, yo creo que este tema de talento humano y entrevistas técnicas tienen muchísima tela para cortar. Igual esperamos, chicos, que durante esta hora que estuvimos con ustedes entiendan mucho cómo funciona de fondo todo un proceso de selección, con qué se van a encontrar, con qué tipo de preguntas, cuál es el panorama y también sobre todo dejarles muy claro que no buscamos el candidato perfecto. Buscamos candidatos que quieran llegar a aplicar sus conocimientos, pero también las compañías tienen una obligación enorme en capacitar talento. No queremos encontrar candidatos exactamente 100% que apliquen al job description, al post que hacemos, sino que entendemos que también hay mucho que aprender durante todo el proceso y que las empresas tienen ese deber también de capacitar. Y que el tema de actitud y de personalidad, por más que no lo vemos, tiene un peso gigante al momento de decidir quién va a ser o quién no va a ser parte del equipo de trabajo. Entonces espero que hayan disfrutado muchísimo de este espacio y sobre todo aprender enormemente. Y bueno, muchas gracias a Highland por la invitación y tenernos en cuenta para compartirles esta información y este conocimiento. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, Julián, Alejandro. Qué bueno que que fueron ahí contestando las preguntas. Yo por eso ya ni les interrumpí ni nada. Dije, pues ellos están viendo ahí las preguntas, están bien entrados, dando unos tips súper buenos. La verdad es que muy buenos tips y hubo bastante interacción en los comentarios sobre algunas cosas. Por ahí una frase que me gustó mucho que leí por ahí estaba, que era mucha confianza genera desconfianza. Me da mucha risa, nunca la había escuchado, este, pero bastante buena. Y pues muchísimas gracias por todos los tips. Ahí ya, bueno, les contaron Alejandro y Julián cómo los pueden contactar. También al principio estaban por ahí los LinkedIn para que los contacten. Si tienen alguna otra duda, si tienen alguna pregunta, pues los pueden contactar por ahí. Ahí están otra vez en pantalla por si los quieren anotar. Y pues bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a Demente por haber estado aquí, compartir sus conocimientos. Y bueno, para todos los demás, no se nos vayan, tenemos todavía dos pláticas más. La que sigue está muy buena, también por ahí en los comentarios ya vi que Inglés para Devs está comentando. Entonces, bueno, tenemos a Darwin Pinto con esa plática que está muy bueno. El título se llama May I Go to the Dev Room. Entonces, pues bueno, ahorita nos vemos en un par de minutos. Estamos de vuelta ya con Darwin para la siguiente charla. Alejandro, Julián, muchísimas gracias. Sí, Frank, a Alberto, con ti. mucho gusto. Nos vemos, muchísimas gracias. Bye Chao, bye. chao.